El Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 4. La tentación de Jesús en el desierto. Entonces, inmediatamente después del descenso del Espíritu Santo sobre él, Jesús fue llevado, conducido urgentemente, por el Espíritu Santo, al desierto, probablemente cerca de Jericó, para ser tentado por el diablo. Como el último Adán, él sería tentado en todo como nosotros somos tentados. Hebreos capítulo 4, verso 15. Primera de Corintios capítulo 15, versos 21 al 22. Verso 45, verso 47. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, después él tuvo hambre. Aparte de Cristo, solo 3 hombres en la Biblia ayunaron durante 40 días y 40 noches. Moisés, en Deuteronomio, capítulo 9, verso 9, verso 18, verso 25, capítulo 10, verso 10. Josué, en Éxodo, capítulo 24, versículos 13 al 18. En Éxodo, capítulo 32, verso 15 al 17. Y Elías, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 7 al 8. Y vino a él el tentador, Satanás, y le dijo: Si eres hijo de Dios, puesto que tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Cristo fue tentado a usar su poder para su propia ventaja, lo cual él nunca haría. Pero él respondiendo dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio capítulo 8, verso 3. El hombre es un ser espiritual, así como un ser físico, por lo tanto, dependiente en Dios. Entonces el diablo le conducía, una fuerza poderosa, a la santa ciudad, Jerusalén, y le pone sobre un pináculo del templo. Su punto más alto, que Josefo indicó, medía 213 metros, 700 pies, de la profundidad del barranco abajo. Y le dice: Si eres hijo de Dios, puesto que eres hijo de Dios, échate abajo. Se entienda literalmente, pues escrito está: a sus ángeles mandará por ti, y te alzarán en las manos, para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Derivado de Salmos capítulo 91, versos 11 al 12. Jesús le dijo: También escrito está: No tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 16. Tentar a Dios es poner en duda su palabra, lo cual pone en duda su capacidad de hacer lo que Él ha prometido. Otra vez, la tercera tentación. Le pasa el diablo a un monte muy alto, no conocido definitivamente, pero muy probable es el monte Nebo, y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Se lo demostró a él, no en el sentido físico, sino más bien en el sentido espiritual. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. La tentación era que Cristo abrogaría la cruz, por medio de la cual él recuperaría todas las cosas. Entonces Jesús le dice: Vete, Satanás. Se presenta a Cristo por primera vez dirigiéndose a Satanás personalmente. Que escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Satanás desea que la humanidad le adore y le sirva. Debemos adorar y servir solo al Señor. Y el diablo entonces se alejó de él por una temporada. Se alejó de él por una temporada. Significaba que habrían otras tentaciones. Lucas capítulo 4, verso 13. Y, he aquí, los ángeles llegaron y le servían. ¿En qué manera le ministraban? No nos dice. Jesús da inicio a su ministerio. Rechazado en Nazaret, se traslada a Capernaum. Pero oyendo Jesús que Juan era preso, el ministerio de Juan ya había terminado. Él había presentado a Cristo correctamente. Se volvió Jesús a Galilea, zona central de su ministerio. Y dejando a Nazaret, se refiere a su rechazo allí. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 30. Vino y habitó en Capernaum. Hizo de esta ciudad su sede, ciudad marítima,
se refiere al mar de Galilea. En los confines de Zabulón y de Neftalí, se refiere a estas dos tribus que colindan con el mar de Galilea, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Isaías profetizaba de Cristo más que cualquier otro profeta. La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino del mar, el mar de Galilea, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El gran camino romano se trazó cerca del mar de Galilea de Damasco. Casi todos los gentiles que viajaban en esta dirección lo hicieron en este camino. La sede de Cristo estuvo dentro de los límites de la tribu de Neftalí. El pueblo asentado en tinieblas indica una aceptación como algo normal de esta oscuridad. La oscuridad moral era aún mayor que la miseria nacional. Vio gran luz. Cristo es la luz del mundo y la única luz verdadera. A los sentados en región de sombra de muerte. La muerte espiritual es el resultado de esta oscuridad espiritual. Luz, iluminación espiritual en Cristo, les resplandeció. Desde entonces, el traslado a Capernaum comenzó a predicar Jesús, el método principal de la proclamación del Evangelio, y a decir: arrepentíos. Al comenzar su ministerio, la primera palabra usada por Cristo, como fue registrado por Mateo, fue arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, encabezado por Cristo mismo, con el propósito de restablecer el reino de Dios sobre la tierra. El reino fue rechazado por Israel. Jesús llama a 4 pescadores. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: seguid en pos de mí. El advenimiento del Mesías fue señalado por 3 palabras: arrepentíos, seguid y bendito. Mateo capítulo 5, verso 3. Y os haré pescadores de hombres, el mayor llamado de todos. Ellos entonces, inmediatamente, dejando al instante las redes, su negocio de la pesca, le siguieron, y pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en el barco con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Los primeros 3 llamados, Pedro, Santiago y Juan, eran los más cercanos a Cristo. Y ellos, dejando luego el barco y a su padre, le siguieron. Él los llamó a una pesca más alta, así como él llamó a David a una alimentación más alta. Salmos capítulo 78, versículos 70 al 72. El segundo viaje de Galilea. La fama de Jesús se extiende. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando. La predicación proclama el Evangelio, mientras que la enseñanza lo explica. El Evangelio del reino, las buenas nuevas del establecimiento sobre la tierra de un gobierno perfecto del cielo, como ya dicho, fue rechazado, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús no es solo el Salvador, sino también el sanador. Y se extendió su fama por toda la Siria. Las noticias de lo que él hizo se fueron más allá de Israel, y le trajeron todos los que estaban enfermos, quienes eran afectados de diversas tipos distintos, enfermedades y tormentos, y los endemoniados, los poseídos por los demonios, y lunáticos, demente, ya sea por posesión de demonio o incapacidad física, y paralíticos, y los sanó. Él no desechó a ninguno. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, y de Decápolis, el lado oriente del río Jordán, y de Jerusalén, y de Judea, y del otro lado del Jordán,